El Señor siempre nos invita y nos dice que debemos construir nuestra casa en la roca, en una roca firme. Pues esa roca firme es la palabra de Dios. Es ahí donde el Señor quiere que ustedes y yo en esta vida edifiquemos nuestra vida, nuestra casa. En esa palabra que es palabra de vida eterna. Y es la palabra que hoy vamos a compartir. Lectura del Libro de los Reyes. Cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor como el de David, su padre. Salomón dio culto a Astarte, diosa de los fenicios, y a Moloc, el abominable ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba. No se mantuvo plenamente fiel al Señor como David, su padre. Sobre el monte que está frente a Jerusalén, construyó un altar a Quemos, ídolo de Moab, y otro a Maló, ídolo de los amonitas, y también mandó construir altares para que sus mujeres extranjeras pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificio a sus dioses. Esto irritó al Señor porque Salomón había desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había prohibido precisamente dar culto a otros dioses, pero Salomón no lo obedeció. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te has portado así conmigo y has sido infiel a mi alianza y a los mandamientos que te di? Te voy a arrebatar el reino y se lo voy a dar a un siervo tuyo. Sin embargo, por consideración a David tu padre, no lo haré durante tu vida, sino en vida de tu hijo. Pero no lo voy a quitar todo el reino por amor a mi siervo David, y a Jerusalén, mi ciudad predilecta, le dejaré a tu hijo una tribu. Palabra de Dios. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia. Por el amor que tiene a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Nuestros padres se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Dieron culto a los ídolos y estos fueron para ellos como una trampa. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Entonces entregaron hijos e hijas en sacrificio a los demonios, y el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro, y entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí. Pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida y fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coman primero los hijos. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó: sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete. Por eso que ha dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio del día de hoy veremos a Jesús diciendo unas palabras fuertes a una mujer que era siria, de Fenicia, pagana,
que se le acercó a Jesús y le rogaba a Jesús para que le sacara el demonio a su hija. Pero esa mujer que no era judía, esa mujer que no tenía la creencia del único Dios verdadero, como sí lo tenía el pueblo judío, que era el pueblo de la promesa, el pueblo que había recibido la promesa de Dios desde Abraham. Esa promesa de ese Dios único y verdadero que se manifestó al principio en un solo pueblo, que fue el pueblo judío, el pueblo de Israel. Los demás pueblos, pues, tenían creencias de muchos dioses, por eso le decía paganos. Y esta mujer siria de Fenicia, pues, no creía en ese Dios único y verdadero del pueblo judío. Esa mujer posiblemente se acercó a Jesús por lo que habían escuchado ella, probablemente de lo que estaba haciendo este hombre Galileo, este hombre judío, y se le acercó a Jesús y le pidió un favor y le rogó para que le sacara el demonio a su hija. Pero esa mujer todavía no estaba ciertamente preparada para recibir las bendiciones del Dios único y verdadero, porque en su corazón todavía no había una fe auténtica, su corazón todavía estaba lleno de dioses paganos, porque todavía el mensaje no había llegado a esos pueblos. No olvidar que Jesús vino, solamente le predicó al pueblo de Israel. Ese mensaje del Señor, ese mensaje de Dios, salió del pueblo de Israel a partir de ese domingo de Pentecostés, cuando los apóstoles y la Virgen recibió el Espíritu Santo, que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que eran como lenguas, así llamará de fuego, que se posó sobre ellos. Y a partir de ese momento es cuando se extiende el mensaje, es en ese momento cuando la iglesia comienza a extenderse por esos pueblos paganos para llevar esa evangelización que Jesús le había dicho a sus apóstoles: vaya por el mundo entero a predicar el evangelio. Pero hasta ese momento todavía pues no había llegado el anuncio, el mensaje. Y por eso Jesús le responde de esta manera: deja que come primero los hijos, no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselos a los perritos. Lo que quiso decirle Jesús: todavía no está preparada usted para recibir los regalos de Dios. Todavía no tiene fe para recibir esos regalos. Todavía no está preparada para recibir esa buena noticia. Pero la respuesta de aquella mujer le agradó tanto al Señor que vio en ella esa fe. Y el Señor quiere, y a eso vino el Señor, que todos podamos comer el pan de los hijos de Dios. El Señor quiere que todos nos sentemos en su mesa, porque Él no tiene distinción de razas, no tiene distinción de sexo, no tiene distinción de ningún tipo de clase social. El Señor quiere que todos nosotros, sus hijos, nos sentamos con Él junto a su mesa para compartir con Él, para estar con Él. Y el Señor, con esa pregunta, con esa respuesta que le dio a aquella mujer pagana, Jesús quería subirle la mujer su fe. Jesús quería que la mujer no se conformara solamente con esas migajas que caían al piso, con que los perritos también comían, sino el Señor quería también que esa mujer se sentara a la mesa de los hijos de Dios. Y por eso el Señor trató de levantar a esa mujer, trató de levantar su fe, y lo hizo de tal manera que la respuesta de aquella mujer nos da a entender que ella entendió que aquel hombre que estaba ahí al frente de ella era ese hombre especial, y por eso le dijo: Señor, Señor. Pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen la migaja que tiran los niños. Y con esa respuesta llena de humildad, porque aquella mujer se llenó de humildad, porque lo que le había dicho Jesús
Ciertamente era palabra un poco fuerte. Deja que coma primero los hijos. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Aunque había sido palabra fuerte, aquella mujer fue humilde y aquella mujer en medio de la humildad le supo demostrar a Jesús que ella estaba dispuesta también a recibir a ese Dios único y verdadero, que ella también estaba dispuesta a recibir esa única fe, ese único bautismo, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. El Señor espera de nosotros esa humildad de los hijos de Dios que quiere sentarse en la mesa para compartir el pan con nuestro Padre y no conformarnos con las migajas, sino todo lo contrario, nos debemos es conformar con lo que el Señor nos está invitando. ¿Y a qué nos invita el Señor? A sentarnos a su mesa, a compartir su pan. Por eso es importante cuando vamos cada domingo a misa, vamos a compartir el pan del Señor. Cada vez que vamos el domingo a misa, vamos a tragar el cuerpo del Señor, vamos a sentarnos en su mesa, vamos a estar con Él. Y eso es lo que quiere el Señor, que ustedes y yo estemos con Él, que no nos conformemos con las migajas que caen al piso, sino todo lo contrario, que nos levantemos en medio de nuestra humildad, en medio de nuestra fe, para ir a abrazar esa fe que el Señor nos está invitando a que ustedes y yo vivamos, y que también el Señor nos invita a su mesa. Mientras estamos en esta vida, pues nos está invitando a su pan, a ese pan eucarístico que Él nos dice: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Estamos invitados a compartir esa cena, estamos invitados a sentarnos en esa mesa, estamos invitados a vivir esa fiesta, y cuando llegue el momento, pues la viviremos con Él en el cielo. Pero hermanos, nos tenemos que preguntar, ¿no estamos conformando nosotros simplemente con la migaja que cae en el piso? ¿Y eso qué significa? ¿No estamos conformando con una fe pequeña? ¿No estamos conformando con cosas muy inverosímiles, con cosas pequeñas? Y el Señor quiere que nosotros tengamos un todo, y el todo es tener a Jesús, y el todo es compartir con el Señor, el todo es estar cada domingo compartiendo ese pan que nos alimenta, nos fortalece y nos hace cada día mejores hijos e hijas de Dios. Pues hermanos, preguntémonos cada uno de nosotros, ¿nos estamos sentando en la mesa del Padre? Porque el Señor nos hace esa invitación, que nos sentemos a su mesa. ¿Cómo estamos nosotros viviendo la Eucaristía cada domingo? Porque es ahí donde donde nos sentamos en la mesa del Señor. Y luego cuando salimos de esa fiesta para vivir otra semana, es ahí donde estamos demostrando que somos de verdad esos hijos de Dios, que estamos viviendo la fe en medio del mundo, donde actualmente estamos viviendo hasta que el Señor nos llame a su presencia. Vamos a colocar en las manos de María la Virgen. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.